Donald Trump acaba de anunciar que muy pronto eliminará por entero el impuesto sobre la renta de las personas físicas. ¿Se trata de una promesa política verosímil? Veámoslo. Atención a estas recientes declaraciones de Donald Trump en las que se compromete a reducir hasta el 0% el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF. That at some point in the not too distant future you won't even have income tax to pay because the money we're taking in is so great, it's so enormous that you're not going to have income tax to pay. Trump parece estar refiriéndose, como ha hecho en otras ocasiones, a que los ingresos que está logrando el gobierno federal por la subida de aranceles que él mismo decretó en abril de 2025 son tan superlativos que le van a permitir eliminar en el muy corto plazo el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Por ejemplo, hace mes y medio, a finales de noviembre, Donald Trump repitió esta misma idea, que los ingresos que estaba obteniendo por aranceles le podían permitir recortar hasta el 0% el IRPF de los Estados Unidos. Y en abril de 2025, pocas semanas después del famoso Día de la Liberación, Trump había insistido en esta misma idea, que pronto los ingresos por aranceles iban a desplazar y reemplazar al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es decir, se trata de una promesa que Trump ha repetido en numerosas ocasiones, de una idea en la que parece que cree firmemente. Pero ¿de verdad es verosímil pensar que Trump será capaz de eliminar totalmente el impuesto sobre la renta de las personas físicas gracias a los ingresos tributarios que está logrando de los aranceles? Bueno, pues hagamos algunos números. En el año 2025, los ingresos tributarios totales que logró el Tesoro de los Estados Unidos como consecuencia del impuesto sobre la renta de las personas físicas ascendieron a 2,6 billones de dólares. Billones con 12 ceros. El IRPF estadounidense generó más de la mitad de todos los ingresos del gobierno federal. Pues bien, ¿sabéis cuáles fueron los ingresos totales por aranceles que consiguió el gobierno de los Estados Unidos en ese año 2025? Pues ni siquiera llegaron a los 300.000 millones de dólares, es decir, menos de 0,3 billones de dólares. Es verdad que la subida arancelaria fuerte comenzó en abril, es decir, hay un trimestre que todavía se mantuvo con aranceles relativamente bajos. Bueno, pues incrementemos esta cifra hasta los 0,4 o, siendo muy generosos y optimistas, los 0,5 billones de dólares. ¿Cómo reemplazas un impuesto que genera anualmente ingresos de más de 2,6 billones de dólares por otro impuesto, los aranceles, que en el escenario más optimista posible te van a generar medio billón de dólares? Desde luego, las cifras no encajan por ningún lado, sobre todo teniendo en cuenta, además, que el déficit público de los Estados Unidos en el año 2025 fue de 1,8 billones de dólares. Si eliminas el impuesto sobre la renta de las personas físicas, 2,6 billones de dólares de recaudación, y lo reemplazas por estos ingresos arancelarios, pongamos de 0,5 billones de dólares, el déficit público de los Estados Unidos se te irá aproximadamente hasta los 4 billones de dólares. Algo así como el 12,5% del Producto Interior Bruto de los Estados Unidos. Una brutal acumulación de deuda pública que generaría nueva inflación, como ya la generó durante los años del COVID, como consecuencia precisamente de los enormes déficits públicos que acumuló el gobierno de Joe Biden y antes, en el año 2020, el propio gobierno de Donald Trump. Bien, está claro que no parece muy factible que los aranceles vayan a reemplazar al IRPF estadounidense. Sin embargo, hay algunos que especulan que Donald Trump ha retomado ahora esta promesa porque después de derrocar al tirano Nicolás Maduro en Venezuela y por tanto de apropiarse de las enormes reservas mundiales de petróleo de este país, a partir de ahora el gobierno de los Estados Unidos sí obtendrá ingresos verdaderamente extraordinarios por explotar el petróleo de Venezuela y podrá eximir a los ciudadanos estadounidenses de pagar el IRPF.
Bueno, esta pretensión resulta absolutamente ridícula. En un vídeo anterior ya expliqué por qué los beneficios previsibles de la explotación de petróleo venezolano para los Estados Unidos serán, en el mejor de los casos, poco relevantes. Pero como en ese vídeo tomaba supuestos más o menos realistas sobre los costes y los ingresos previsibles de la explotación de petróleo en Venezuela, planteemos ahora un escenario alternativo. Planteemos ahora un escenario hiperoptimista y muy poco realista sobre las condiciones de explotación del petróleo venezolano por los Estados Unidos, para ver si así al menos los números terminan encajando, aunque sea a martillazos. Primero, imaginemos que Venezuela llega a producir 5 millones de barriles al día. Este ya es un supuesto exagerado, porque ahora mismo Venezuela está produciendo 1 millón de barriles diarios, y la cifra más alta que jamás ha producido en su historia este país es de 3,5 millones de barriles diarios. Pero bueno, supongamos que produce 5 millones de barriles al día, es decir, unos 1.800 millones de barriles al año. Supongamos, en segundo lugar, que el 100% de esa producción petrolera es incautada por el gobierno de los Estados Unidos, que ninguna parte de la misma va a parar al gobierno venezolano para financiar sus gastos, ni tampoco, ni siquiera, a las empresas privadas petroleras de los Estados Unidos, que son las que tienen que efectuar la inversión 100.000 millonaria para reconstruir la infraestructura petrolera de Venezuela. Es decir, que todos son ingresos para el gobierno de los Estados Unidos. Supongamos adicionalmente, en tercer lugar, que el precio del petróleo se va a $100 por barril. Ahora mismo está en torno a los 60-65. Y por último, y ya de manera todavía más irreal, imaginemos que no hay gastos implicados en el proceso de extracción y comercialización del petróleo venezolano. Es decir, que todos los ingresos son ingresos netos para el gobierno. Todos los ingresos constituyen beneficios para el gobierno estadounidense. En realidad, solo alrededor del 10-15% del precio del petróleo venezolano constituyen beneficios para quien lo extraiga y comercialice. El resto, 80, 85, 90%, son gastos que hay que cubrir. Pero bueno, olvidémonos también de ese pequeño detalle. Incluso si se dieran todos estos supuestos, que ya podéis imaginar que es imposible que se den todos a la vez, pero incluso aunque nos encontráramos en este escenario completamente ideal para los ingresos del gobierno estadounidense derivados de la explotación del petróleo venezolano, cada año el gobierno de los Estados Unidos apenas ingresaría por la explotación del petróleo venezolano 0,18 billones de dólares. Es decir, aproximadamente el 10% del déficit público de los Estados Unidos, o apenas el 7% de todo lo que recauda el Tesoro en concepto de IRPF. Por consiguiente, inflando muchísimo las cifras, tanto las cifras de recaudación de aranceles, bajo el supuesto de que el Tribunal Supremo no los tumbe, que ya es mucho suponer, inflando mucho las cifras de ingresos por aranceles y de ingresos netos por la producción y comercialización en favor del gobierno de los Estados Unidos del petróleo venezolano, tendríamos que la recaudación podría llegar quizá a los 0,7 billones de dólares. Es decir, poco más de una cuarta parte de todo lo que está recaudando por IRPF el Tesoro de los Estados Unidos. Siendo así las cifras, ¿cómo es posible que Trump reiteradamente siga repitiendo, siga comprometiéndose con su ciudadanía que va a suprimir el IRPF gracias a los ingresos por aranceles, o gracias, en este caso, si lo queremos suplementar, a los ingresos derivados de explotar el petróleo venezolano? Que lo dijera una vez en campaña electoral podía ser fruto de la excitación del momento. Que lo dijera 2 veces podía ser una equivocación reiterada. Que lo haya venido repitiendo incesantemente desde antes de llegar a la presidencia de los Estados Unidos no puede ser otra cosa que una descarada y desacomplejada mentira hacia los estadounidenses. Porque eso es lo que hacen los políticos:
mentir sistemáticamente a la población. Y Donald Trump, desde luego, no es una excepción.